saluda a Fernanda Vallejo. ¿Cómo te va, Fernanda? Gracias por estar. Es un machirulo Macri, ya voy con Héctor Recalde, lo tengo en el móvil también. ¿Es un machirulo Macri o no? Evidentemente, no es la primera expresión que deja traslucir la misoginia, ¿no? Del presidente. Más allá de que después se lo medite o alguien le señale que efectivamente estuvo políticamente incorrecto y se retracte, pero me parece que en esos pequeños raptos que tiene de espontaneidad, porque generalmente está coachado y está todo muy preparado y muy guionado lo que dice el presidente, pero cuando tiene algún rapto de espontaneidad, fíjate lo que sucede, generalmente derrapa, y eso me parece que lo que muestra es su pensamiento más esencial, ¿no? Que es el que no está prefabricado, sino lo que le sale de sus convicciones más íntimas. ¿Vos decís que hizo lo mismo el lunes 12 de agosto después de las elecciones cuando le echó el culpa a la gente por cómo había votado? Absolutamente, ¿Sí? absolutamente, así es. Bueno, y ahora de alguna manera también están echando las culpas afuera por el tema del endeudamiento. Es la práctica recurrente del presidente y del gobierno en general, ¿no? De no hacerse cargo. La verdad que las mujeres son mejores administradoras, efectivamente, en nuestras casas, pero además en general, ¿no? Porque tampoco vamos a generalizar. ¿Cuántas ministras de Economía tuvimos? Y también una, ¿no? Los gobiernos peronistas históricamente dan muestras de ser mucho mejores administradores que los neoliberales, que siempre nos dejan endeudados hasta la coronilla, en default, y con situaciones de profundas calamidades sociales. Bueno, el único gobierno liberal que tuvimos fue el de Menem, que era peronista también. Menem, neoliberal, sí, la dictadura cívico-militar, neoliberal, y ahora tenemos la tercera ola con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Me dejás que lo sumo a Héctor Recalde, Fernanda? ¿Vale? Sí, que está con Valentina Blasón. Valen, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Esteban. Muy buenas tardes. Aquí me acompaña el abogado Héctor Recalde, que estábamos prestando atención a lo que dijo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y en base a esas declaraciones polémicas, realmente, la pregunta es, ¿dice lo que piensa, lo que siente realmente el presidente? Sí, saludo a Fernanda Vallejo y a Esteban y al plan. Hola, Héctor. ¿Cómo te va, Héctor? Gracias por atendernos. ¿El ADN? ¿Qué tal? No, gracias a usted. El ADN de Macri queda al desnudo cuando es él, cuando habla como es él. Y esta es una realidad. Es un machista. En un momento donde, digamos, es tan de modé incluso ser machista, que yo cuando me autodefino digo que soy argentino, republicano, democrático, peronista y feminista. Porque me parece que es tan natural. Es tan natural. Los machirulos fueron atávicos, son dinosaurios. Y bueno, Macri es así. Recién decían ustedes, y yo coincido, lo vengo repitiendo, el verdadero Macri es el que habló el 12 de agosto. Claro, que decía yo recién. Después del 11, no el del 13. Claro. No el del 13. El del 13 dijo lo que le dijeron que era políticamente correcto. Recalde, y ahora ¿y el también, del domingo las anécdotas, es el verdadero? Ah, el del debate, está bien lo que preguntaba, está bien. El del lunes 12, después de la No, pero digo, el del domingo pasado, el día del debate, ¿era el verdadero Macri? No, ahí está cauchado, absolutamente, y forzado, hasta que, digamos, si se lo saca en un momento dado, me parece que Alberto le hizo una afirmación que lo dejó medio descolocado y se quedó medio tieso, porque no sabía qué responder. Lo que el pueblo quiere son dirigentes auténticos, que digan lo que piensen, que actúen como son, pero realmente es lo contradictorio a lo que es Macri. Macri es así. Ahora yo puedo... La anécdota que ustedes contaron hoy, cuando alaba algunas partes femeninas, bueno, es él. Después, y así le está yendo, ¿no? Sí. Porque él no evolucionó, pero la sociedad argentina, el pueblo argentino, evolucionó. Sí, no evolucionó. ¿Para qué le pregunto a Vallejo? Los que peleamos por la igualdad. Yo tengo una carga afectiva. Sí, enseguida. Una sola cosa. Tengo una carga afectiva con todo esto, porque yo soy un padrazo, un abuelazo, tengo 11 nietos, y cuando nace mi primer hijo, hace 47 años, un poquito más, le pregunto al pediatra, me dice, mira, los chicos no identifican al padre, a la madre sí, pero a los padres no lo identifican. Me puso mal, ¿no? Y digo, ¿y cómo puedo hacer? A nivel de piel, un contacto de piel, y entonces aprendí a bañarlos. Digo yo que mi mamá me decía Goldfinger, porque soy un inútil con los dedos, le lavaba el ombliguito, el cordón umbilical, le hacía el pañuelito, le cambiaba los pañales, y aclaro que hace 47 años los pañales no eran descartables. No, eran de tela, O sea que me enojaba
me enojaba cuando decían, no, los hombres colaboran. No, los hombres participan, no colaboran. Colaboran desde afuera. Yo participo porque es mi familia, somos todos, ¿no? Sí, ahora fue muy duro recién Recalde. Macri eso no lo hace. Sí, estoy convencido. Macri no cambia los pañales. Que Macri no lavó jamás. Que Macri no cambió nunca un pañal. Macri no cambió los pañales, se ríe, Fernanda. Y ahora que son descartables. Claro, ponese bueno, pero tiene hijos grandes. No, Antonio no. Claro, no usa más pañales. No, Antonia. Antonia no usa más pañales. No, pero Como la Antonia abuela. Sí. A ver, te reías, Fernanda. ¿Por qué te reías? No, me reía por lo que primero me sonreía porque me causaba ternura lo que contaba Héctor, pero después me reía por el comentario. La verdad que la verdad no te lo imaginás a Macri, no, cambiando pañales, es una imagen un poco rara, digamos. No, yo sabes lo que me acordé, por ejemplo, en momentos de espontaneidad del presidente, esa imagen que recorrió. No sé si fue en una de estas marchas que están haciendo de la gira despedida ahora o en fue en un acto, digamos, cuando fueron sus seguidores que hicieron un acto ahí, que sacaron las vallas de la el 24 Plaza de de Mayo, agosto, el 24 de agosto, el 24 de agosto. Ahí, Casa Rosada, la que convocó Brandoni. Que estaba con su esposa, con Juliana Aguada, Aguada, y su esposa estaba con una bandera, y de pronto lo captaron las imágenes en video, que le da un golpe a su esposa para que, no sé lo que estaba haciendo, que algo no le gustó, y digamos que la mandó a callar. Digo, esas cosas espontáneas son las que me parece que lo pintan al presidente, ¿no? La pregunta que le haría... Esos pequeños gestos, que no son tan pequeños y que dicen de cosas más grandes, se traslucen después o se traducen también en la lógica que adquieren las políticas públicas que él conduce, que son políticas que no han tenido absolutamente en consideración a las grandes mayorías nacionales y muchísimo menos a los sectores más vulnerables, ¿no? En definitiva, ese desprecio por lo popular, ese desprecio por los vulnerables, ese desprecio por lo nacional, también está enmarcado dentro de la lógica, esa lógica de dominación, si querés, de lo que hablaríamos desde una perspectiva feminista, de lo que implica esa cultura del patriarcado. Yo le iba a preguntar a Héctor, ¿quién le parece más machista? ¿Si Lilita Carrió o Mauricio Macri? Yo creo que hay un empate, ¿eh? Me parece que hay un empate. Ninguno de los dos puede torcerle el brazo al otro. Lo que quiero destacar es que uno que pelea por la igualdad entre el hombre y la mujer es algo muy difícil de alcanzar. La mujer está en desigualdad no normativa, porque las leyes son iguales tanto para el varón como para la mujer. Pero ¿cómo hacemos para solucionar todos los temas de cuidado que caen fundamentalmente en la mujer? Hay un montón de cosas que caen, incluso amamantar a los chicos, si se quiere. Entonces, hay una desigualdad muy difícil de cubrir porque la función del hombre y la mujer, por su anatomía, son disímiles. Entonces uno tiene que esforzarse en ver cómo compensar todas estas cosas que la naturaleza no compensa. Y yo trabajé muchísimo con grandes asesoras en esta materia, que el tema de las licencias, incluso aumentar las licencias para los padres para evitar la discriminación contra las mujeres. Tuvimos muy en cuenta ver cómo la igualdad no produce contrariamente desigualdad, por otro lado. Y no lo veo a Macri abocándose a esos temas. Me parece más bien que es ajeno, ¿no? Lo feminista es un campo ancho y ajeno para Macri. Le pregunto a los dos, Fernanda, si vos querés contestar primero. Digo, parece que el Estado no se ajusta. Hoy se conoció en el boletín oficial resoluciones que tienen que ver con un aluvión de designaciones en distintos ministerios. Digo, y se criticó mucho al kirchnerismo cuando terminó la gestión, que había pasado lo mismo. ¿Qué pensás sobre eso? No es una novedad, porque este es un gobierno que muchas cosas las dice de la boca para afuera y las declama, y después cuando vos vas a ver en los papeles resulta que es distinto de lo que se dice de la boca para afuera. Entonces, la verdad es que lo venimos viendo desde hace... Pero desde que asumió este gobierno, pensemos, ¿no? Prat Gay, la grasa militante, toda esta cosa horrorosa, además de persecución en contra de trabajadores del Estado que
por supuesto, muchos de ellos ni cerca estaban de ser militantes, y si eran militantes políticos, gracias a Dios vivimos en una democracia y no tenía nada que ver. Pero te quiero decir que desde ese momento que empezaron con esa retórica de achicar el Estado, y echaron a un montón de trabajadores, muchos con larga trayectoria, con preparación y demás, y a continuación, una vez que echaban a los trabajadores, ¿qué hacían? Incorporaban a personal político vinculado a los funcionarios que estaban en las diferentes áreas. Lo que pasa ahora no es diferente. Lo que sucede es que, bueno, están en retirada, entonces se están haciendo efectivos los nombramientos para de alguna manera sostener una cierta cooptación del Estado con cuadros liberales que ellos aspiran a dejar en el gobierno, con salarios además muy siderales en algunos casos y muy alejados, y esto me parece que es un punto de lo preocupante de la situación, muy alejados de lo que es el salario promedio de los trabajadores del Estado, a los que, recordemos, este gobierno no ha cesado a lo largo de todos sus años de mandato de recortarles drásticamente los salarios a esos trabajadores. Bien, a ver, Recalde, ¿quería decir algo al respecto sobre este tema que planteaba Natalia? Sí, quiero decir que lo que nosotros no podemos admitir es la impunidad. Y Macri y muchos de sus funcionarios tienen que, es un principio republicano, tienen que rendir cuentas de los episodios del Correo, no de ahora, estoy hablando del año 2000. ¿Y saben por qué? Tienen que ser responsables, y esto vengo sosteniendo hace mucho, tiene que ver con el derecho, la responsabilidad personal y patrimonial de estos funcionarios. ¿Por qué el pueblo, o sea, ustedes, nosotros, vamos a pagar por algún daño que le produjo al patrimonio nacional un funcionario? Tiene que ser responsable con su patrimonio. Perón decía que la víscera más sensible es el bolsillo. Bueno, vean, ataquemos la víscera más sensible frente a la responsabilidad. Bueno, pero eso ya está ahora, Eso ya está ahora, Recalde. La ley es muy clara. La ley es muy clara. ¿Cómo? Ya hoy los funcionarios públicos son responsables con su patrimonio, hoy, directamente. Claro, pero aparte es un principio general del derecho. El que hace un daño se tiene que hacer cargo. Lo que quiero es escindir la responsabilidad del Estado, cuando la responsabilidad es de los funcionarios del Estado. Pues el Estado somos todos nosotros. Ahora, Recalde, entonces que se hagan cargo. Bien. Y esto es nada más que cumplir con lo que dice el derecho, sí. ¿Usted cree que Macri y varios funcionarios van a pasar por la justicia debido a esto? Yo no sé, pero imputaciones hay. Macri asumió procesado. Hay una serie de imputaciones. El Poder Judicial, no la justicia es un valor. El Poder Judicial tiene que actuar independientemente, respetando todas las presunciones republicanas. El principio de inocencia, el debido proceso legal, la defensa en juicio, pero también que no haya impunidad. Y en eso antiguamente se hablaba de la ley de residencia, no rige. Pero el principio republicano sí rige, rendición de cuentas. Tienen que rendir cuentas de lo que han hecho. Porque el endeudamiento nacional, internacional, y digo nacional porque el endeudamiento de nuestras familias, los jubilados que están sacando créditos para pagar las tarifas, ahí hay una responsabilidad. El tarifazo tiene que tener responsables por el daño que le produjo al pueblo argentino. Ahora, Recalde, nadie va preso. No conozco a ningún político preso. Respetando estos principios. Nadie va preso por un tarifazo. ¿Cómo? Nadie va preso por un tarifazo. Yo no digo que hayan preso, estoy hablando de responsabilidad personal y patrimonial. Bueno, no, ni no personal ni patrimonial, porque de Aranguren no sabemos dónde está. Claro. Pero está imputado por estoy algún delito, hablando de Aranguren. cuestiones que no son delitos de delitos penales. Sí, pero está imputado por algún sí delito. Provocan daño, hay una responsabilidad civil. No quiero dar una clase de derecho. No, está bien, está bien. Está bien, a ver. Bueno, puede haber responsabilidad penal, ¿no? Digo, no, pero Aranguren no está imputado. Yo veo que hay un... Podría haber, por supuesto. Puede haber incompatibilidades. Por supuesto, claro, bueno, ¿no? era la ley de ética pública, era lo de Aranguren. Por supuesto. ¿Cómo? Lo de Aranguren era la ley de ética pública. Eso sí, no hay duda. Son responsabilidades penales. Hay una incompatibilidad. Bueno, eso cuando habían colisión de conflicto de interés en minga, como dirían, ¿no? Acá no hay conflicto, en muchos casos no eran conflictos de intereses, era corrupción. Era corrupción. Bien. Como con los aportantes truchos hubo corrupción. Y cuando digo el delito de los aportantes truchos está probado. Lo que no está probado es quiénes son los responsables de haber ese delito porque gozan de la presunción de inocencia. Pues esas cosas están investigándose en el Poder Judicial actualmente. Por supuesto que demora, pero
Uno tiene que ser persistente e indagar a ver qué está pasando con esos precios. A ver, espera un minuto, Recalde. Mañana se va a dar a conocer el IPC, ¿no, Ernesto? Exactamente. ¿Qué es eso? Contalo, por favor. El IPC es el índice de precio al consumidor. Mañana el INDEC va a ser público el índice de precio al consumidor, que básicamente es lo que nosotros llamamos inflación del mes de septiembre. Probablemente se encuentre entre el 5 y el 5,8. Recordemos que la inflación de este año puede llegar casi al 60%. El Fondo Monetario Internacional dice que puede ser del 57,3 y sería la inflación más alta desde el 91. O sea, recordémoslo claro, no desde la salida de la convertibilidad, sino incluyendo la convertibilidad. Esto habla de la catástrofe que están viviendo los argentinos en temas de precios y lo que es más grave, los precios de los alimentos que están casi subiendo un punto porcentual por encima de la inflación. Para que quede claro, si la inflación del mes de septiembre va a estar cerca del 6%, la suba de los alimentos va a estar cerca del 7%. Y recordemos también que los alimentos es en lo que más gastan las personas, las familias más pobres de la Argentina. Por lo tanto, la inflación mañana va a ser una catástrofe. Ahora, yo me pregunto por qué, por ejemplo, ¿no? En el debate no se habló del tema inflación. Casi ninguno de los candidatos planteó uno de los temas que hoy más preocupa, según las encuestas, ¿no? El tema que más preocupa y afecta a la población, que es la inflación, y ningún candidato habló sobre el tema. No, a mí me parece realmente que el formato del debate estuvo muy desfasado con la realidad de los problemas que aquejan a la sociedad argentina y los temas que le interesan. Creo que no ha sido un problema de los candidatos, sino que, a ver, el 90% los organizadores, de las angustias que dominan la vida de los argentinos y de las argentinas, no tengo ninguna duda, están en relación con la situación económica que hoy se vive, la inflación, el desempleo, los salarios que no te alcanzan, la imposibilidad de comer en algunos casos, que no son pocos, el 50% de nuestros pibes bajo la línea de pobreza, la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, había un solo bloque para condensar todos los temas económicos y los candidatos tenían, creo que 2 minutos para sintetizar su posición sobre el tema. ¿Cómo haces para hablar del 90% de la realidad de la vida de las personas y del país en 2 minutos? La verdad es muy difícil. Me parece que el sesgo estuvo en cómo se organizaron los temas y que se le dio a la situación económica un espacio demasiado pequeño en comparación con la ponderación que tiene en la realidad nuestra de todos los días. Ahora, Fernanda, ¿tenían miedo de que se le escapara el tema? O sea, ¿tenían miedo a la discusión? Porque también los candidatos o los equipos de los candidatos estuvieron de acuerdo en el formato. A mí me parece que el debate estuvo armado de una manera sesgada. Digo, fíjate, ¿tenían miedo a un debate en serio? Los temas, fíjate el formato y fíjate también quiénes fueron los moderadores elegidos para participar del debate, ¿no? Desde la falta de participación de periodistas del interior del país y de otras provincias, hasta la pertenencia de la enorme mayoría de ellos a medios que comulgan o han venido históricamente comulgando con la posición del gobierno. Me parece que todo eso lo que te da es un marco de un debate que, bueno, estaba un poco como premoldeado de una determinada manera. No obstante, la realidad es que, como decía alguien que sabe mucho más que yo de todo esto, la única verdad es la realidad. Entonces, más allá de las formas del debate, de los temas que se quieran ocultar o de los que no se quiera debatir, a ver, la gente con la realidad se tiene que terminar enfrentando todos los días. Ernesto decía, bueno, la inflación en alimentos es un punto porcentual por encima. En el interanual estamos 10 puntos por encima de los alimentos que la tasa de la inflación general o incluso más. Bueno, y eso se siente en el bolsillo, por más que no te lo quieran contar o que no quiera que se debate, porque lo vemos todos cuando vas a hacer las compras al supermercado o como le pasa a millones de argentinos y argentinas, y sobre todo argentinas, porque, ¿no? Siguiéndole la corriente a Macri, somos las mujeres las que vamos a hacer las compras y las que cuidamos la billetera de la familia. No deberíamos, pero en la mayoría de los casos, sí. Y cuando vas al supermercado o al mercado del barrio y no te alcanza para comprarle leche a tus pibes, bueno, digo, eso es un drama familiar y eso es un drama social, porque no le pasa a una familia, le pasa a millones de familias en la Argentina. Y entonces, digo, cuando la realidad económica y social tiene una capilarización y una profundidad de la que ha adquirido la realidad y el drama de la realidad económica argentina, no hay posibilidades de ocultarlo. Y por eso
se dieron los resultados que se dieron en las elecciones primarias en agosto y se va a dar el resultado que se va a dar en octubre, porque realmente, por más que digan lo que digan, la realidad no se puede ocultar, y la realidad es que los argentinos ya no pueden seguir viviendo con este nivel de asfixia económica y de drama, verdadero drama cotidiano. Fernanda, por eso un punto que Recalde quería decir algo. Recalde, ¿qué quería decir? Lo escuchamos. No, lo que quería decir que tengo una incógnita, a ver si Macri me la puede develar. ¿Cuándo va a pagar la deuda que tiene Macri con el Correo desde el año 2000? Eso me intriga. Están diciendo que puede llegar a miles de millones de pesos, pero no puso un peso, ni siquiera lo que él dijo que correspondería pagar. Entonces, es un deudor serial, es un endeudador serial. La verdad que a veces digo, bueno, falta poco, porque ya el 10 de diciembre seguramente el episodio Macri termina. Pero me freno porque estoy pensando en nuestros compatriotas, hombres y mujeres que hoy padecen hambre. Entonces decirle falta poco al que tiene hambre hoy me parece una imprudencia. Por eso me freno y digo, tengo una contradicción entre la institucionalidad y la necesidad de muchas mujeres y hombres de nuestro país. Ahora, Recalde... ¿Cómo es eso? Para. ¿Cómo es lamentablemente en favor de la institucionalidad. ¿Cómo es eso? A ver, ¿me lo explica de otra manera? ¿Cómo es eso? Digo, Macri se vaya tiene que Macri terminar antes, su dice. mandato el 10 de diciembre. Esto es institucionalmente. Sí. Ahora, hoy tenemos cosa que no existía hace 6, 7 años. Sí. Y lo cito a Juan Carlos. Había pobreza, no se había logrado pobreza cero, pero había hambre cero. Hoy hay hambre. Y esto es terrible. Esto es insoportable para los que somos democráticos, Y entonces, republicanos, Recalde, igualitarios. quiere antes Macri, eso usted Y bueno, me dice... les pido a ustedes que me resuelvan esta contradicción. Yo no la pude resolver. Opté por la institucionalidad. yo creo que no hay otra salida, pero bueno, en mi opinión. No, lógico, tiene que terminar el mandato como corresponde. Obviamente, Esteban. La otra salida en todo caso estará en manos de Macri mismo, pero yo no soy quien para decirle a Macri lo que tiene que hacer. Ya que recién Esteban preguntaba si Aranguren tenía alguna denuncia, ya que estaba acá Fernanda, yo quería recordar... Ya tiene un montón, yo dije que estaba procesado. Sí, por eso, bueno, tiene una denuncia muy importante por el tema de las centrales eléctricas. 2 centrales eléctricas, en la que, digo esto, recuerdo Esteban, porque Fernanda es denunciante en una de estas... junto con Tailade, etcétera, claro. Y en las cuales son, supuestamente la venta por un precio mucho menor de 2 centrales eléctricas, una de las cuales la compró el amigo del alma, Nicolás Caputo. Está en el Senado. Exactamente, Barragán López y el Senado. Barragán López y el Senado, sí. Sí, Son esas dos. Así es. Recalde, le pido la idea final, le vamos a cerrar este bloque y después te escucho a vos, Fernanda. ¿Vale? Héctor, por favor, ¿sí? Con la amabilidad que tiene siempre, agradeciéndole La idea es tratar de convencer a quienes todavía tienen dudas de cómo tienen que votar, porque es muy importante la decisión del pueblo el 27 de octubre. Eso es una fecha histórica, porque realmente nunca padecimos un gobierno, salvo la dictadura cívico-militar, que haya hecho tantos estragos como el de Macri. Entonces lo que tenemos que hacer es militar. Los que estamos convencidos de qué es lo que hay que hacer, hablar con las otras personas, hombres y mujeres que no tienen el convencimiento, no entre los que pensamos igual, porque no tiene utilidad, pero sí hay que viajar en colectivo, hay que hacer la cola en el subte, hay que hacer colas en la caja del supermercado, para hablar con las personas. Eso se llama militancia. Bien. Y a mí cuando me preguntan qué soy militante. Gracias, Recalde, por la amabilidad de siempre. Gracias, Gracias, Valentina, gran laburo. Fernanda, la idea final, con lo que vos quieras. No,